El tema de esta tarde es fructificad, multiplicaos y llenad la tierra. Lo voy a repetir. Fructificad, multiplicaos y llenad la tierra. Es el tema número 1 de esta serie. Y quiero retomar la predicación de hace 2 domingos atrás y voy a hacer una recopilación de lo que dije hace 2 domingos. Voy a comenzar hablando de Nimrod, ¿recuerdan? El fundador de la ciudad llamada Babel. Y dice la Biblia en Génesis 10, del 8 al 12, que Nimrod era hijo de Cus y Cus era hijo de Can. Es decir, Can era abuelo de Nimrod. Y todos ustedes conocen la historia de Can. Can era aquel hijo desordenado, rebelde, irrespetuoso que publicó la desnudez de su padre, le avergonzó, se rió. Y como consecuencia a este acto malvado que estaba haciendo, una maldición vino sobre su vida, es decir, sobre su vida y sobre su linaje. Así que el contexto donde se está desarrollando Nimrod no es nada fácil. Hay un estigma familiar, hay una marca familiar, hay una maldición familiar. Pero Nimrod es un fuera de serie. Cuando tú lees la Biblia en el Génesis, en el capítulo 10, y está hablando de todas las personas descendientes de los hijos de Noé, de la única persona que dedican algunas líneas para hablar de su vida y de lo que hizo fue de Nimrod. Y dice la Biblia que fue poderoso, el primer hombre poderoso en la tierra. El hombre era el Donald Trump de principio de era. Era lo máximo, era el líder, era la persona extraordinaria. Y dice la Biblia que era un cazador feroz, impresionante. Dice, delante de Jehová. En ningún momento veo que se haga algún tipo de señal a nivel moral sobre la vida de Nimrod. También hablábamos de cosas buenas que habían en Babel. ¿Lo recuerdan? Cuando leemos la Biblia en el libro de Génesis capítulo 11, desde el versículo 1 hasta el versículo 9, vamos a encontrar algunas características buenas, cosas buenas, incluso replicables de la gente de Babel. Quiero recordarles que no me estoy enfocando en lo que estaban haciendo, sino en cómo lo estaban haciendo. Ese cómo habla de las formas, de las estrategias, del carácter que tenían. Y lo primero que quiero recordarles es que esta gente tenía un plan claro. En Génesis capítulo 11, versículo 4 dice, y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Cuando lees eso entiendes que esta gente tenía un plan. Diga conmigo, tenían un plan. Tenían una visión. Sabían hacia dónde iban, que sabían lo que querían lograr. En segundo lugar, quiero destacar su unidad. Los versículos 3 y 4, quiero resaltar 4 verbos que me llaman la atención. En los capítulos 3 y 4 dice, vamos, hagamos, cozámoslo y edifiquémonos. Primera persona del plural. Trabajaban en equipo. Eran un solo hombre, un solo cuerpo. Ahora vayan entretejiendo. Número 1, tienen un plan, tienen una visión y en segundo lugar están unidos, están cohesionados. Lo tercero que quiero destacar es el ingenio que esta gente tenía, una facultad impresionante para la inventiva.
En el versículo 3 dice, y se dijeron unos a otros, vamos y hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Por primera vez se trabaja con el ladrillo. Fueron los primeros que pudieron decir, hay algo mejor que trabajar con piedras. ¿Te imaginas lo que es picar piedras para construir una edificación? Es más fácil, el ladrillo es más amoldable. Tenían una capacidad para pensar, para inventar, para buscar soluciones viables. Lo tercero que quiero destacar es que tienen una excelente comunicación. Y dijo Jehová en el versículo 6 del capítulo 11, y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Esto es impresionante. Es la opinión que Dios tiene de ellos. Dios no está diciendo de ellos son unos adúlteros, son unos idólatras, son un hijo del diablo. No, está diciendo cosas impresionantes. Dios está diciendo son unos, tienen un solo lenguaje, han comenzado una obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Esto en cierto sentido es una honra que Dios piense de ellos de esta forma. Ellos sabían comunicar la visión. Génesis 11, versículo 3 dice, y se dijeron unos a otros. Sabían comunicar la visión. Sabían comunicar el sueño que tenían en su corazón. Y por último, y pudiera mencionar muchas más características, pero no me quiero detener allí. Pero esta no quiero pasarla por alto. Eran persistentes. Dios dijo, si no desciendo ahora y detengo a esta gente, lo que han pensado hacer lo van a lograr. Eran completamente persistentes. Explicamos por qué Dios obstaculiza el proyecto de Babel, ¿cierto? ¿Lo saben? La respuesta a esto está en la Biblia, en Génesis 9, versículo 1. Génesis 9, versículo 1. ¿Lo tiene? Mantenga su Biblia abierta, no la cierre. Algunos piensan que Dios interfirió en Babel, lo explicábamos así, porque creen que Dios está en contra de las grandes ciudades. Otros, a mí me llamó la atención, yo dije, ¿cómo puedes durar tantos años estudiando teología para escribir un comentario como ese? El comentario era el siguiente: vamos a construir una torre, llegaremos al cielo, vamos a entrar como que si fuera el FBI y vamos a destronar a Dios de su... Yo creo que después de 100 metros para arriba ya nadie respira. Es imposible llegar al cielo, al trono de Dios. Así que esa no era la razón. Otros piensan que Dios está en contra de las grandes ciudades, o porque desean hacerse famoso, o quieren hacerse un nombre. Todas esas teorías se caen en el capítulo 12 de Génesis. Génesis capítulo 12, versículo 1 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. ¿Qué dice el versículo 2? Y haré de ti una nación. Así que Dios no tiene problema con las cosas grandes. Dice, haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. ¿Y qué querían los de Babel? Hacerse un... Entonces Dios no tiene problema con el nombre, con la fama que puedas alcanzar o desarrollar. El problema está en el capítulo 9, versículo 1. Hay una orden que Dios expresó a Noé después del diluvio. Y dice, y bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad, multiplicaos y llenad la tierra. Diga conmigo, hay una orden. Diga conmigo, hay una orden. Fructificad, multiplicaos y llenad la tierra.
Esa orden está expresa también en Génesis 1, versículo 28. Cuando Dios comenzó a hablar con Adán y con Eva. Es decir, esto ha estado en la mente de Dios siempre. Que sus hijos se multipliquen, que sus hijos fructifiquen y que sus hijos llenen toda la tierra. Siempre esa ha sido la estrategia de Dios. La palabra fructificar viene del hebreo parad, que significa aumentar, crecer y ser fecundo. Es decir, el deseo de Dios es que su pueblo aumente, que crezca y que sea fecundo. Multiplicado viene del hebreo rabat, que significa ser numeroso, engrandecer, grande en sentido cuantitativo. ¿Cuántos somos? Y número 3, llenar la tierra, del hebreo malet, que significa llenar todos los espacios. En la mente de Dios estaba que no quedara un rincón de la tierra ocupado por su hermosa creación. Ahora, cuando digo esto, y aquí es donde empieza lo nuevo. Cuando digo esto, estamos hablando de la gente de Babel y es gente inteligente, es gente ingeniosa, es gente que entiende la unidad, es gente que sabe comunicar, es gente trabajadora. Era una gente especial en comparación al resto de la civilización. Aún a pesar de que había una maldición sobre esta familia, este grupo de personas supo sobreponerse a ello y vencer. Pero tienen un problema. Una pequeñita falla. Dios no los quiere encerrados en los 4 muros de una ciudad, sino que los quiere caminando por toda la tierra. Yo pastoreo gente inteligente. Si no fuese así, hubiese renunciado hace tiempo. De manera que cuando yo estoy diciendo esto, yo sé que ya usted sabe que yo sé y que todos sabemos lo que quiero decir. ¿A que sí? Pudiéramos terminar aquí, pero como nos están siguiendo por las redes sociales, vamos a terminar. Nosotros podemos ser gente inteligente. De hecho, debo decirle que las personas que he invitado, que nos han visitado, siempre se han ido con una buena impresión de ustedes. Siempre han observado la forma en que trabajamos. Elogian nuestra unidad. El que cada quien sabe qué tiene que hacer en cada reunión, donde yo no tengo que estar dando órdenes a nadie, porque aquí todo el mundo sabe lo que tiene que hacer. Donde todos hablamos un idioma, no varios, un idioma. Y el que no entiende el idioma, pues lamentablemente se ha ido a buscarse su etnia o su grupo en otra parte. Pero los que estamos aquí conservamos el idioma, no sabemos comunicar, no sabemos dar a entender. Pero quiero llevarte a este punto. Cualquier iglesia del mundo, llámese como se llame, sea el pastor que sea, aún el más famoso de la tierra, aún teniendo todos los recursos que podamos tener, si no estamos alineados con el plan supremo de Dios, estamos condenados al fracaso rotundo y al ser dispersados como fue la población de Babel. Yo quiero que esto usted lo pueda entender. La orden de Dios para la iglesia. Cuando yo escucho lo que le dijo Dios a Adán y a Eva, cuando escucho lo que Dios le dijo a Noé, a sus hijos, cuando lo leo, aunque entiendo la dispensación en que fue dicho, aunque entiendo que fue en el Antiguo Testamento, incluso antes de la ley, pero cuando yo escucho esas palabras en mi espíritu, puedo entender que son palabras también para la iglesia de hoy. Y que a lo mejor en el momento en que fue soltada esa palabra, se estaba enfocando al mundo, a la persona,
a la humanidad que se ocuparan de extenderse. A nosotros va en otro orden, con otro enfoque, un enfoque espiritual. Dios quiere que la iglesia se multiplique. Creo que la iglesia española y la iglesia que está en toda Europa siempre se ha justificado. Nos hemos justificado por nuestra falta de crecimiento. Esto es difícil, esto es duro, esto no es como en Latinoamérica, la cosa no es fácil. Y justificamos el no fructificar. Pero tenemos una orden dada. Aquí tenemos que buscar la manera y la forma de hacerlo. No estoy diciendo que sea muy fácil, pero hay una orden de parte de Dios que debo multiplicarme. Y si Él me dice a mí que me multiplique, entonces también me da la facultad y los recursos para hacerlo. Fructifica. Debo llevar una vida fructífera. ¿Cuántos discípulos tenemos? ¿Cuántos discípulos tienes tú? ¿Cuántas personas van a tu hogar Esperanza? ¿Cuántas veces se ha multiplicado tu hogar Esperanza? Yo quiero que esto pueda entrar a tu corazón y pueda modificar nuestro ADN espiritual y que podamos entender que Dios nos está llamando a multiplicarnos y a llevar vidas fructíferas en todas las áreas de nuestra vida. Yo estoy llamado para dar fruto. Dígale a su vecino, la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Hay una orden. Cuando escucho esa orden me viene a la mente una muy parecida, pudiera ser hasta paralela a esta, pero ya más clara en el aspecto espiritual y misional de la iglesia. Mateo 28, versículo 18 al 20, dice así. Jesús dijo estas palabras después de haber resucitado. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Es decir, tiene todo el poder. Versículo 19. Por tanto, porque yo tengo todo el poder, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Hay algunas versiones por allí que ya ustedes saben, que no me gustan mucho. Dicen algo como discípulos en las naciones. Y eso es más adaptado a la parte infructífera que a veces llevamos. Con que haga uno ya está. Pero la orden del Señor fue a las naciones. Que las naciones enteras conozcan a Jesús. Que los reinos completos escuchen la palabra de Dios. Que cada nación pueda oír, que cada nación pueda escuchar, que cada pueblo, que cada barrio, que cada rincón pueda escuchar el mensaje del evangelio. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hay un llamado a ser a las naciones completas discípulos del Señor. Cuando dice id, la palabra griega con la que se tradujo significa atravesar, viajar, andar, seguir, subir. Y cuando menciono cada una de ellas, me veo en un escenario diferente, pero siempre caminando. La iglesia que nosotros decidimos constituir, ¿qué es esta? Esperanza Viva. Tiene que ser una iglesia dinámica. No es una iglesia estática. Creo que los habitantes de Babel tenían un problema. Convirtieron el proyecto de Dios, que era la expansión, en un proyecto estático, que nadie se mueva. Y hay dos grupos que caben allí. Los que se conforman con 2 o 3. Yo he escuchado unas cosas en este país increíbles. Yo no quiero una iglesia grande porque las iglesias grandes traen problemas. Que Dios tenga misericordia. Pensar así. No, porque ya no voy a poder ver a mis amigos porque somos tantos que no lo consigo. Eso sería para mí un bendito problema.
Si no lo veo a usted cada 3 meses, pero hay 1,500 personas, 2,000 o 3,000 adorando a Dios, bienvenido sea ese problema. Conocerás a otros. Punto. Pero la iglesia no puede ser estática. Otros están convirtiendo grandes iglesias. A veces tener una super iglesia no es sinónimo de estar haciendo las cosas bien. Tú puedes tener una iglesia de 3,000, de 5,000 y de 10,000 personas, pero mi pregunta siempre sería, ¿cuántas iglesias has fundado? ¿Cuántos misioneros tienes en los países? ¿A cuántos misioneros enviaste? ¿A cuántos estás sosteniendo? ¿Cuántas campañas evangelísticas están realizando en los países del mundo? Si la respuesta es negativa, no me interesa ni me importa entonces tener una congregación de 5,000, porque son 5,000 distorsionados, desenfocados, que no han entendido el llamado de Dios. No han entendido el llamado de Dios. Una vez escuché de una iglesia que está en Argentina, no recuerdo ahora el nombre de su pastor. Era una iglesia de 200 personas, no aparece en las estadísticas, y mucho menos en Argentina, que hay iglesias de 5, de 10, 15,000, 20,000, 30,000, 50,000 personas. Esta es de 200. Pero en aquel congreso estaban hablando que esta iglesia de 200 mantiene 80 misioneros en el mundo. Y tú puedes tener 5,000 personas y no enviar a un solo misionero. Díganme ustedes, ¿quién lo estaría haciendo mal? Yo tengo una orden de parte de Dios. Y es de ser fructífero, multiplicarme y de expandirme. Y todo el que dice, yo quiero ser parte de ese proyecto, yo quiero ser parte de esa iglesia, no puedes estar inactivo. No puedes ser un creyente estático. Oh, pastor, yo no puedo ir, yo no puedo viajar, pero puedo pagar para que otro vaya. Pastor, yo no puedo ir, no puedo tampoco pagar, pero estaré en los faros Esperanza orando por las almas. Todo el mundo tiene algo que hacer en este proyecto. Denle un aplauso fuerte a Jesús. Todos tenemos que estar viajando, andando, subiendo, haciendo discípulos a las naciones. El Señor, antes de subir al cielo, recalcó lo que dijo en Mateo 28. Le dijo a sus discípulos, y me seréis testigos. Pero vamos un poco más atrás. Dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos. Jerusalén, que representa el lugar donde estaban viviendo. Judea, el país entero. Samaria, es esa zona étnica que vive dentro del país, pero que no forma parte de nuestra raza. Y luego dice, hasta lo último de la tierra. Y cuando lees el libro de los Hechos, me encanta un congreso que hace el pastor Carl Luna que llama Hechos 29. Me gusta el nombre, porque da a entender que el libro de los Hechos no ha acabado. El Espíritu Santo sigue haciendo. Pero hasta el capítulo 28, tan solamente son 30 años de historia. Y puedes ver cómo el evangelio sacudió Jerusalén. El primer sermón, 5,000. En el segundo, 3,000. Eso era impresionante. Si hace pocas semanas atrás habían crucificado al Mesías. Vemos cómo el evangelio se expande por Judea. Vemos cómo el evangelio llega a Samaria con un hombre llamado Felipe y las multitudes se convierten. Luego desde el capítulo 13 o antes, desde el 11, comienza el evangelio a llegar a los lugares más remotos de gente gentil, desde el capítulo 10, mejor dicho. Y termina el 28 Pablo en la propia capital de Roma predicándole a todo el mundo. Esa es la iglesia de Jesús. Ese es el mismo plan que Dios tenía con Noé
con Abraham y al principio con Adán y Eva. Multiplícate, fructifica y extiéndete hasta llegar al último rincón de la tierra. No sé si esto le emociona a usted, a mí me tiene emocionado. Se lo digo de verdad, me tiene emocionado. Por eso me voy a cansar de hablar de estas cosas. Va a pasar muchas semanas y hasta que no lo entendamos no vamos a cambiar el mensaje. Tienes que convertirte en una persona fructífera. Tienes que tener un discípulo. Estamos formando con hacedores de discípulos. Estamos buscando gente nueva que quiera ser maestro de otros. ¿Quieres aprender a hacerlo? No, pastor, es que no sé hacerlo. Aquí enseñamos cómo hacerlo. Nunca enviamos a nadie a hacer algo que primero no le enseñemos. Pero necesitas ser fructífero. No, que no tengo tiempo, necesitas multiplicarte. Eso tiene que ser tu prioridad. Expandirte. ¿A dónde vamos a ir? ¿Sabe la lógica, no crea usted que yo soy loco, la lógica nos dice que hagamos otra cosa. La lógica es ahorra, que vienen tiempos difíciles. Ahorra para que puedas tener tu propio local. Hermano, eso a mí no me quita el sueño. Los locales no me quitan el sueño. ¿Es importante? Sí. ¿Quiero uno? Sí, pero no es mi prioridad. Mi prioridad es que el evangelio se predique. Mi prioridad es que podamos ir a otros lugares donde nadie va. Que podamos establecer una nueva iglesia. Esa es mi prioridad. Que podamos levantar una iglesia en Fuenlabrada. Esa es mi prioridad. Pero pastor, si todavía no hemos resuelto esto, no me importa. Aquí estamos. Aquí hay una iglesia vibrante, sin templo, pero vibrante. Sin templo, pero vibrante, dinámica. No paramos, nos multiplicamos. Somos fructíferos y vamos a más. Dale un aplauso más fuerte al Señor. Esa es mi prioridad. Pudiéramos guardar, sí es verdad, pero hay gente que lo necesita. Y están en otros lugares en condiciones precarias y difíciles. Y la iglesia debe dar. Creo que damos poco, de verdad. Creo que deberíamos dar más. Creo que si todos diezman y todos ofrendan, podemos subir el porcentaje que damos mensualmente a las misiones. Creo que si todo, pastor, pero es que yo gano poco, el diezmo no es cantidad, es el 10%. Te ganas €1, tú das tus 10 céntimos, no pasa nada. Dios con esos 10 céntimos hace milagro. No pedimos cantidad, motivamos a la fidelidad. Sé fiel. Sé fiel. Lo que hay detrás de no querer darlo es ese amarre a las cosas materiales. Pero luego cuando gastamos no sacamos cuenta. Ni pensamos algunos. De manera irresponsable gastamos. Mañana veo como algo y tarjetazo con todo. Pero para las cosas de Dios sí te lo piensas. Te tiembla el pulso. Sudas. Te pone frío. Se te baja la tensión. No, mi estimado, en esta iglesia tomamos la determinación de multiplicarnos, de ser fructíferos y expandirnos. Y eso conlleva inversión. No sé si están aquí o se fueron. Yo no sé si la vez pasada hice este comentario. Sé que con un grupo lo estuve hablando, con los que estudian Rema, que se están preparando para el ministerio los días jueves. Pero orando por esto, el Señor me trajo a la mente algo que tampoco había analizado anteriormente, y es que ¿cómo se llamaban los cristianos al principio? ¿Cómo se llamaban los cristianos? ¿Sabe cuál era el nombre que ellos mismos se pusieron? Los del camino. ¿Cómo se llamaban? Los del camino. Los nombres tienen un significado. Lamento por algunos que le pusieron unos nombres que no significan nada. Pero la gente consciente pone nombres con significado porque quiere transmitir una realidad a la persona que lo porta.
Pero más impresionante no es que el Padre te ponga el nombre, es que tú mismo te pongas el nombre. Es que yo quiero que mi nombre me describa. ¿Por qué ellos se hicieron llamar los del camino? Creo que ese nombre enfoca dos cosas. Uno, lo que creían. Y dos, su misión. ¿Por qué lo que creían? Porque la Biblia dice que Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando Jesús dice: yo soy el camino, los que van detrás de Jesús están detrás del camino. ¿Y qué es lo que hace que nosotros sepamos que estamos en el camino correcto? ¿Qué es lo que hace que usted sepa que está en el camino correcto? El destino. Cuando usted tiene un destino y está en una ruta y usted dice: esto me va a llevar a donde yo quiero ir. Pero si toma otra ruta, el destino le va a decir que usted está equivocado. Yo sé que estoy en el mejor camino que se pueda estar, porque mi destino es el cielo. Mi destino son los brazos del Padre. Mi destino es Jesucristo, el que murió por mí en la cruz del Calvario. Eso es lo que creían ellos. Somos los del camino, los que siguen a Jesús. Pero también los del camino describe, escúchame, describe la misión. Vivían caminando. Diga conmigo, vivían caminando. A Jesús un día le llegan y le dicen: Señor, la multitud te está esperando. Te están esperando porque el culto estuvo tan bueno el día anterior que la multitud al amanecer estaba allí. Y Jesús responde así. Marcos 1:38 dice: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. ¿Sabe que hay algo interesante? Jesús no se quedó, en pocas palabras, embarcó a la gente que lo estaba esperando. Yo dije: no, ya esto ya le prediqué. Vámonos. Vamos, calladitos, nos vamos para otro lugar. Aquí hay unos que tienen 3, 4 y 5 años predicándole a la misma persona y esa persona ni le presta atención. Después me llega y me dice: pastor, hizo la oración de fe, pero sigue viviendo igual. Hoy te voy a decir una cosa. A veces hay gente que te roba todo el tiempo y te distraen completamente. Predícale, ora y sigue caminando, porque nosotros somos los del camino. No puede ser que esté predicándole a una persona 100 veces cuando el vecino que está al lado no ha escuchado ni una sola vez el evangelio. Eso es lo que Jesús me está enseñando aquí. No puedo repetir al que ya le hablé. Ya yo le dije lo que tenía que decirle. Ya eché fuera a los demonios. Ya sané a los enfermos. El que no se convirtió es porque no quiere. Vamos a otros pueblos y a otras personas que lo están necesitando. Sacuda al que está al lado y dígale: eso es para ti. Eso es para ti. Ahora, no significa que esos casos son perdidos completamente. No, usted sembró la semilla y el día menos pensado le cae un aguacero a esa semilla y te sorprende y buscan gloria a Dios y aleluya. Pero el tiempo es corto y no estoy dispuesto a perderlo. Sobre todo cuando cumplí 50 años entendí que voy por la recta final ya. No pierdo el tiempo con nadie. Con nadie. Ni con nadie ni con nada. Es que cuando tienes 50 valoras el tiempo. Lo deberías hacer ya desde los 20. Jesús siempre estaba caminando. Los discípulos siempre estaban caminando. Esos eran los del camino. Un caso de la Biblia que a mí siempre me llama la atención es Felipe. Será porque es evangelista como yo. Y Felipe va a un pueblo. Acuérdate de dónde viene Felipe. ¿Cuál fue su primera etapa? Era el que repartía la comida en la iglesia. Lo tenían explotado. Eran 7 servidores para una multitud de más de 5,000. Madre mía, los tenían reventados. Así que cuando sale al ministerio, ese hombre estaba dispuesto a echar fuera a todos los demonios, con tal de no volver a las mesas. Y la Biblia dice que llega a un lugar llamado Samaria.
¿Qué pasa en Samaria? Dice la Biblia que toda la ciudad se revoluciona. Había un brujo allí que cuando escuchó a Felipe, el tipo se arrepiente, todo el mundo se arrepiente, los demonios salen, se planta una super mega iglesia. Yo creo que la primera iglesia grande del mundo fue esa iglesia en Samaria. Los primeros invitados a predicar fueron Pedro y Juan. Fue un culto tan glorioso que todos terminaron hablando en otras lenguas. Dios mío, si tú eres pastor de una iglesia como esa, ¿te quieres ir? No. Y de repente Dios se le aparece en la madrugada y le dice, levántate Felipe y vete al desierto, porque en el camino te encontrarás con alguien que necesita que tú le hables. ¿Sabe? Otra persona moderna diría esta voz del diablo. Esto no es de Dios. Voy a llamar a mis profetas para que me profeticen. Profeta, dime, estoy escuchando esto. O pusieran 1000 vellones. Voy a poner un vellón. Señor, si eres tú, que las estrellas se apaguen hoy y no brillen. Y yo entenderé. Hubieran puesto 1001. Pero este hombre se levanta. Él entiende cuando Dios le habla. Él entiende que es un caminante. Él entiende que él es del camino. Y los del camino siempre están caminando. Les emociona estar caminando. Y salió. Se encontró con un morenito, el primer moreno, aquí estamos hablando de todo lo primero, el primer moreno que se convierte a Cristo, el etíope. Se convierte al Señor. Ahora, dejó la mega iglesia por un alma. Lo terrible es que tú puedes predicarle a esta alma y devolverte a tu iglesia. Pero la Biblia dice que el Espíritu Santo lo envolvió y lo llevó para otra ciudad. Nunca, jamás volvió a Samaria. Así piensan los del camino. No piensan en levantar imperios como los de Babel y allí postrarse por los próximos 50 años y dejar los herederos de los herederos de los herederos para que sí. No están pensando en eso. Si Dios lo quiere así, amén. Pero no están pensando en ello. Están pensando en el mundo. En esos rincones donde todavía el mensaje del evangelio no ha llegado. Hace unos años ayudamos a una joven. Esta mañana me vino otra vez su nombre. Voy a buscar cómo conectar con ella otra vez. La iglesia les dio una ofrenda especial a una joven española. Tiene todos los estudios de posgrado que te puedas imaginar de la universidad. Joven y soltera. Y se fue a la selva de México, a una sierra, a una montaña de estas, porque le quería traducir la Biblia al idioma a esa gente que no habla el español. Le quería traducir la Biblia a su lengua. Tú ves esto y tú dices, ahí hay alguien que entendió el llamado. Ahora, yo sé que no todos pueden ir, eso lo sé, pero todos pueden orar. Es que cuando estás orando estás implicado. Es que cuando estás ofrendando estás implicado. Es que cuando acompañas estás implicado. Esta mañana he estado pensando tantas cosas y a partir de esta semana voy a comenzar a organizar los viajes misioneros. Ojalá tú puedas ir. Ojalá puedas dedicar tus vacaciones. Ojalá puedas sembrar tu ofrenda. Pero este año yo estoy casado con la idea de que hay que multiplicarse, de que hay que ser fructífero y hay que expandirse hasta lo último de la tierra.